Bueno chicos, ahora toca el tema de razones y proporciones. Es un tema que ya se vio con anterioridad, así que vamos a recordar un poco los conceptos que aparecían ahí. El primer concepto importante es el concepto de razón. ¿Qué entendemos por razón? Es simplemente una comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, si tenemos la razón entre A y B, entre este valor y ese valor, la razón entre esos dos valores, eso lo expresamos de la siguiente forma, mediante una división, ¿cierto? A dividido por b. Esto es una razón. O también, como sabemos la equivalencia entre esta forma de expresarlo y una fracción, también lo podemos expresar así, de esa manera. ¿Y qué podemos decir de esto? Esta es la expresión de una razón. Esto me expresa la comparación entre una cantidad A y una cantidad B. Y esto también me representa una comparación entre una cantidad A y una cantidad B. Bueno, y esta expresión tiene dos términos, ¿cierto? Este término y ese término, al igual que acá. El primer término de esto se llama antecedente. Antecedente, que sería el primer término que aparece, y consecuente, que es el segundo término. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el antecedente, el que yo nombro al comienzo, el que nombro de los primeros, y el consecuente, el que nombro de los segundos. ¿Cómo se lee esta expresión? Esta comparación entre dos cantidades, la razón entre A y B, esto, generalmente, esta expresión, A dividido en B, se lee de la forma A es AB. ¿Ok? De esta manera que aparece aquí. Esta expresión entonces se lee así. A es AB. Entonces, por ejemplo, ejemplos. Supongamos que nosotros vamos a comparar dos cantidades. Supongamos que en un curso hay 20 niñas y 15 niños. Entonces en un curso tenemos 20 niñas y 15 niños. Entonces con esto podemos establecer varias razones. Por ejemplo, podemos decir cuál es la razón entre niñas y niños simplemente. Aquí es importante qué es lo que yo nombre primero. Aquí estoy nombrando primero la razón entre niñas y niños. Entonces la razón entre niñas y niños sería simplemente 20 esa 15. O bien recuerden que se puede escribir 20 esa 15 también. Pero esta sería la razón entre niñas, que son 20, y niños, que son 15. También puedo tener una razón diferente a esta. Puedo tener la razón entre niños y niñas. Recuerden que el orden es importante, entonces si decimos la razón entre niños y niñas, la razón sería 15 esa 20. ¿Ok? Estos son niñas esa niños. Y esto es niños esa niñas. ¿Ok? Esa es la diferencia. También podremos establecer otra, por ejemplo, la razón entre niños y el total de alumnos. Niños y el total. En este caso, la cantidad de niños son 15, entonces quedaría 15, y el total son 35, por lo tanto quedaría 35. Entonces la parte importante de acá es que tenemos que seguir un orden para poder nombrar una razón. Si nosotros queremos, por ejemplo, decir esto no es la razón entre niños y niñas, porque no hay 20 niños cuando hay 15 niñas, sino que al revés. ¿Ok? Eso. Ahora, el valor de una razón, ¿qué se entiende por el valor de una razón? Es simplemente el cociente entre el antecedente y el consecuente. ¿A qué nos referimos con el cociente? El resultado de una división. Por ejemplo, supongamos que tenemos la razón
6 esa 3. Supongamos que tenemos esa razón. Entonces, ¿cuál es el valor de esta razón? Simplemente calculamos la división. 6 dividido por 3. Nos va a quedar el 3 en el 6 dos veces. 2 por 3 son 6. Hago la resta y me sobra 0. O sea, 6 dividido 3 es 2. Ese 2 es el valor de la razón. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto de acá es la razón. Y esto de acá es el valor de la razón. Esa es simplemente la diferencia. Entonces, podemos tener otra, por ejemplo, 10 es a 4. Si realizamos la división acá, si realizamos la división, vamos a hacer acá abajo, 10 dividido por 4, nos quedaría el 4 en el 10 alcanza dos veces, 2 por 4 son 8, hacemos la resta, nos sobran 2. Bajamos la siguiente cifra decimal, pero antes ponemos la coma y bajamos un 0. Y el 4 en el 20, 5 veces. Entonces, en este caso, el valor de la razón es 2,5. ¿Ok? De nuevo, esta es la razón y esto de aquí, esto de acá, es el valor de la razón. Pero eso es solamente, no es más que eso. Calcular el resultado de la división. Ahora, otro concepto importante que aparecía cuando estudiábamos esto era el concepto de proporción. ¿Qué se entiende por una proporción? Simplemente es una igualdad entre dos razones, como aparece acá. Es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, tenemos una razón que puede ser A dividido en B, y supongamos que tenemos otra razón, C dividido en D, y estas son iguales. Esto que aparece aquí, esta igualdad entre dos razones, es lo que llamamos proporción. Esto es una proporción. El asunto, pero ¿cómo determinamos si dos razones son iguales? Esa es una pregunta importante y que hay que responder. ¿Cómo determinamos si dos razones son iguales? Tenemos dos maneras. La manera más simple de hacerlo, bueno, no la más simple en realidad, pero la manera más intuitiva de hacerlo es calculando el valor de cada razón. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres razones. 6 es a 3, 5 es a 2 y 14 es a 7. Supongamos que tenemos tres razones. ¿Cómo saber cuáles de esas razones son iguales? Calculamos el valor de cada razón. Resolvemos eso y calculamos el valor de cada razón. El valor de esta razón es 2. Si hacemos el cálculo, 6 dividido por 3 nos resulta 2. El valor de la segunda razón es 2,5. Si hacemos la división nos queda 2,5. Y el valor de la tercera razón es 2. Entonces aquí hay dos razones que tienen igual valor. Este es el valor de la primera razón, y este es el valor de la tercera razón, y este es el valor de la segunda razón. Pero en este caso, estas dos razones, esa y esa, tienen exactamente el mismo valor. Entonces aquí nosotros podemos decir, a partir de eso, que la razón 6 tercios es igual a la razón 14 esa 7. ¿Ok? Tenemos igualdad entre esas dos razones. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta razón 6 esa 3 y 14 esa 7 forman una proporción. ¿Ok? Eso podemos establecer. Entonces, una forma de determinar cuándo dos razones forman una proporción es simplemente fijándose en el valor de la proporción, en el valor de la razón. ¿Ok? Si son distinto valor, entonces no pueden formar una proporción. Si tienen igual valor las razones, forman una proporción. ¿Cuál es la más útil? La manera más fácil y sencilla de hacerlo es utilizando este teorema de acá.
El teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué me dice el teorema fundamental de las proporciones? Me dice que dos razones, ¿ok? La razón A es a B y C es a D, esas dos razones son iguales, o sea, tenemos esta proporción, siempre y cuando, esto se lee siempre y cuando, o sí, solo sí, siempre y cuando A multiplicado por D sea igual a C multiplicado por, aquí hay un problema, sea igual a C multiplicado por B, ¿ok? Eso. Si nos fijamos acá, estamos diciendo que el producto entre A y D, el producto entre A y D, tiene que ser igual al producto entre C y B. O sea, lo que me están diciendo, que nosotros vamos a tener una proporción siempre y cuando el producto cruzado sea igual. Por ejemplo, tenemos dos razones. Ejemplos. Tenemos dos razones. La razón 7 octavos y la razón 21 dividido en 24. 21 es a 24. 7 es a 8 y 21 es a 24. Tenemos esas dos razones. Esas dos razones forman o no forman una proporción. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente tenemos que calcular el producto cruzado. O sea, tenemos que calcular cuánto nos da 7 por 24. 7 por 24. Si calculamos eso, nos quedaría, si hacemos la multiplicación, nos va a quedar 168. Y también tendríamos que calcular cuánto nos da 4, que sea 8 por 21, que sería el otro producto. Y 8 multiplicado por 21 también nos va a resultar, en este caso, 168. ¿Ok? Entonces estamos llegando al mismo valor al multiplicar cruzado. Estamos llegando, multiplicando cruzado y obtenemos el mismo resultado. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que 7 octavos es equivalente a 21 es a 24. ¿Ok? Estas dos razones son iguales. Y si esas dos razones son iguales, entonces tenemos una proporción. ¿Ok? Sí forman una proporción. Esta razón y esta razón sí forman una proporción. Otro ejemplo. Un caso en que no formen proporción. Podemos tener la razón 5 quinceavos y la razón 3 octavos. ¿Ok? Tenemos dos razones. Y la pregunta es, ¿esas dos razones forman una proporción? Lo que tenemos que hacer es calcular el producto cruzado. Primero 5 por 8, lo que nos da 40. Y luego 15 por 3, lo que nos va a dar 45. En este caso, el resultado de multiplicar cruzado es distinto. ¿Ok? No nos está dando lo mismo. Por lo tanto, estas dos razones que aparecían acá no forman una proporción. Entonces aquí vamos a poner 5 es a 15 y 3 es a 8. No forman una proporción. ¿Ok? Pero eso es simplemente para determinar si dos razones están o no están en una proporción. Lo que tenemos que hacer es calcular el producto cruzado. Ahora, yo puedo tener una proporción, pero dentro de esa proporción puedo tener un valor incógnito. Por ejemplo, puedo tener la proporción 3 es a 7,
o sea, 3 es a 7, como x es a 28. ¿Ok? Vamos a tener esta proporción. Aquí nosotros sabemos que es una proporción porque tenemos una igualdad entre dos razones. Eso quiere decir que es una proporción. Entonces nosotros estamos partiendo de la idea de que nosotros sabemos que esto sí es una proporción. Pero ¿qué información nos entrega esto? ¿Qué quiere decir que esto sí sea una proporción? Nosotros queremos encontrar el valor de x acá. Queremos encontrar este valorcito acá. Entonces, como nosotros sabemos que esto es una proporción, nosotros sabemos que el producto cruzado, ¿ok? Que el producto cruzado tiene que tener el mismo valor. O sea, esto quiere decir, o sí, solo sí, 3 multiplicado por 28 es igual a 7 multiplicado por x. ¿Ok? Esto de acá. Y eso, con eso es todo, porque aquí tenemos una ecuación. Si esto es una ecuación multiplicativa, donde 3 por 28 nos resulta, 3 por 28 nos queda 84, es igual a 7x. ¿Y cómo resolvemos este tipo de ecuación? Para resolver esta ecuación, lo que hacíamos, el truco sencillo que realizábamos aquí, era que el 7 está multiplicando al x. Por lo tanto, el 7 lo pasamos al otro lado, dividiendo. ¿Ok? Esa es la forma. O lo que hacíamos también, multiplicábamos por 1 dividido en 7. ¿Ok? Pero cualquier caso que hagamos, esto va a quedar que 7, que sea que x va a ser igual al 84 dividido por 7. ¿Ok? Siempre va a quedar así. 84 va a ser igual a, o sea, x va a ser igual a 84 dividido por 7. Eso es lo que sabemos desde antes, ¿cierto? Resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces aquí nosotros vamos a llegar a esto de acá. Y eso lo podemos simplificar, esta fracción. Y nos quedaría finalmente, si realizamos la división, nos va a quedar que x va a ser igual a 12. ¿Ok? Entonces x vale 12 en esta expresión que teníamos acá al comienzo. ¿Ok? Acá tenemos que el valor de x tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, la proporción es 3 séptimos. 3 es a 7, como 12 es a 18. ¿Ok? Veamos otro caso. Y aquí el valor de x, lo importante es que puede estar en cualquier lado. No necesariamente tiene que estar en los medios o en los extremos. Entonces, supongamos que tenemos la proporción 6 es a 9, como 4 es a x. ¿Ok? Ahora el x está acá abajo, el x es consecuente. Entonces, ¿qué podríamos establecer de acá? Si nosotros tenemos esta proporción, lo que nosotros vamos a saber es que el producto cruzado es igual. O sea, multiplicar 6 por x es equivalente a multiplicar 4 por 9. Eso lo sabemos porque tenemos una proporción acá. Tenemos una igualdad entre dos razones. Entonces, cada vez que tenemos una igualdad entre dos razones, nosotros podemos calcular el producto cruzado y el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, calculamos 6 por x, 6x, y 4 por 9, 36. Entonces, en este caso, x va a tener que ser igual a 36 dividido por 6. Y 36 dividido por 6 es simplemente 6. Entonces, tenemos que
x es igual a 6. ¿Ok? Aquí el 6 lo que hace es pasar dividiendo, porque está multiplicando. Ese es el truco sencillo que utilizamos. Más formalmente sería que tendremos que multiplicar por un sexto. Ok, entonces nos queda eso. Entonces sí podemos determinar valores incógnitos dentro de una proporción. Ahora vayamos con algún ejemplo más contextualizado. Bueno, no tan contextualizado, pero es un problema. Nos dice, dos números se encuentran en la razón 4 es a 3. Si el mayor de ellos es 28, ¿cuál es el número menor? Entonces, cuando uno se le presenta este tipo de problemas, lo que tiene que identificar primero son cuáles son las incógnitas que tengo acá. Me parten diciendo que tengo dos números. Pongámosle nombre a esos números. Entonces, solución al mayor de ellos le voy a llamar X, ¿ok? Al menor de ellos le voy a llamar Y. Pero el asunto es que yo el mayor de ellos, bueno, les vamos a cambiar los nombres acá. Es importante decir que nosotros tenemos dos números, el mayor y el menor. ¿Ok? Tenemos dos números, uno que va a ser más grande y otro que va a ser más chico. Sabemos que el mayor es 28. Entonces vamos a escribir 28 acá. Y el menor no lo conocemos. Y cada vez que tenemos una incógnita, cada vez que tenemos un valor incógnito en un problema, ese valor incógnito generalmente se le llama X. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen? Que esos dos números, el mayor y el menor, están en la razón de 4 es a 3. ¿Qué quiere decir que se encuentren en la razón? Eso, se encuentran en la razón. Quiere decir que si yo calculo la razón entre el mayor y el menor, van a estar en proporción con 4 es a 3. ¿Ok? Una cosa importante acá, que aquí no nos dicen, aquí solamente nos dijeron la razón entre los números es 4 es a 3. Pero ¿por qué aquí yo puse el mayor arriba y el menor abajo? Yo puse el menor arriba y el menor abajo. ¿Por qué no puse x es a 28? ¿Por qué puse 28 es a x? Simplemente porque acá la razón es más grande en el numerador. Es más grande el antecedente, es más grande el número de arriba. Entonces eso me da a entender que el mayor, al yo calcular la razón entre esos dos números, el mayor de ellos lo tengo que poner arriba. Por eso pongo el 28 arriba, porque el antecedente es mayor que el consecuente. Entonces nosotros podemos establecer esta proporción, pero de esa proporción lo que sabemos es que el producto cruzado tiene que ser equivalente. O sea, 28 multiplicado por 3 tiene que ser igual a 4 multiplicado por x. ¿Y de esto qué sacamos? Que 28 por 3, que son 84, tiene que ser igual a 4x. Y de esto sacamos que x va a ser igual a 84 dividido por 4, lo que nos da 21. ¿Ok? Entonces sacamos que el valor de x es 21. Entonces este valor de acá es 21. Ese es el valor del menor número, 21. Otro caso. Por ejemplo, aquí nos dicen la razón entre las edades de un padre y su hija es 9 a 4. ¿Ok? La razón entre las edades de un padre y su hija es 9 es a 4. Entonces, partimos del problema identificando cuáles son los datos que nos están dando. Padre, o la edad del padre y la edad de la hija. La edad del padre me la están dando. El padre
tiene 45 años. Por lo tanto acá vamos a poner que es igual a 45. Y la edad de la hija es lo que me están preguntando. Por lo tanto esto lo vamos a llamar X, es el valor que yo no conozco. ¿Y cómo parte el ejercicio? Me dice la razón entre las edades de un padre y hija. Un padre, ahí está, e hija. La razón entre las edades de un padre e hija es 9 es a 4. Entonces, la edad del padre, que es 45, es a la edad de la hija, X, como 9 es a 4. ¿Ok? Eso quiere decir que las edades del padre e hija están en la razón 9 es a 4. Que estén en la razón quiere decir que son equivalentes, es decir, que forman una proporción. Entonces, con esto que obteníamos, primero, que el producto cruzado tiene que ser igual. O sea, 45 por 4 tiene que ser igual a 9 por X. Después, si seguíamos calculando, 45 por 4 nos queda 180 esa 9X. Y de aquí si despejamos X, nos queda que X tiene que ser igual a 180 dividido por 9, lo que nos queda 20. X tiene que ser igual a 20. Entonces este valor de acá es 20. Eso quiere decir que la hija tiene 20 años. Bueno, eso sería, chicos. Espero que les ayude para la guía. Si tienen dudas, recuerden que me pueden escribir por WhatsApp, que es más rápido la respuesta también. Y, o si quieren también pueden guardar las dudas para la clase del viernes. Y eso, espero que estén bien. Cuídense. Ojalá que les vaya bien con la guía. Éxito. Adiós.